A continuación, realizaremos el cálculo de las medidas de posición no central. Comenzaremos calculando en primer lugar la moda, que denotamos por MO. La moda es el valor de la distribución que más veces se repite. Por tanto, será una de estas modalidades de salario que tenga la mayor frecuencia. Podemos mirarlo bien en la columna de la frecuencia absoluta o en la columna de la frecuencia relativa. Mirando en la frecuencia relativa, tendríamos que este 26% es el valor más alto, lo que quiere decir que la moda es la modalidad de los 1.000 euros mensuales. Por tanto, copiamos este valor en nuestra tabla resumen, poniendo el símbolo de igual y señalando la celda en donde estaba ese valor. A continuación calcularemos otras medidas de posición no central, como pueden ser los cuartiles. Procederemos al cálculo del primer cuartil, que denotamos por Q, 1/4. A continuación, el segundo cuartil, que será Q, 2/4. A continuación, calcularemos el tercer cuartil, Q, 3/4. El primer cuartil es el valor de la distribución que deja un 25% de la misma a su izquierda, puesto que los cuartiles lo que hacen es dividir la distribución en 4 partes iguales. Tendremos que acudir, por tanto, a la columna de la frecuencia relativa acumulada y buscar el valor del 25% o el primer valor que lo supere. Si observamos los datos, tendríamos que irnos al valor del 42%, puesto que el 25% no estaba, lo que quiere decir que el primer cuartil se corresponde con los 1.000 euros. Escribimos el resultado en esta tabla resumen, seleccionando el valor de los 1.000 euros. El segundo cuartil será aquel valor de la distribución que deje el 50% a su izquierda. Mirando la columna de la frecuencia relativa acumulada, buscaríamos ese 50% o el primer valor que lo supere y vemos que tenemos el valor de este 60%, que corresponde a la modalidad de los 1.200. Por tanto, el segundo cuartil será igual y señalamos la celda donde está la modalidad de 1.200. Por último, el tercer cuartil será aquel valor de la distribución que deje a su izquierda un 75% y buscaremos nuevamente en la columna de la frecuencia relativa acumulada ese 75% o el primer valor que lo supere. Tendríamos que irnos al 76,3, que corresponde a la modalidad de los 1.500, y lo pondríamos en nuestra tabla resumen. Así podríamos calcular otras medidas de posición no central, como pueden ser los quintiles, que distribuyen los datos en 5 partes iguales, o los deciles, o incluso cualquier percentil. Podríamos calcular así, por ejemplo, el percentil 68, que sería aquel valor de la distribución que deja a su izquierda el 68%, y mirando nuevamente en la tabla de la frecuencia relativa acumulada, tendríamos que buscar ese 68% o el primero que lo supere. Iríamos a este valor de 0,76, que corresponde a la modalidad de los 1.500, y pondríamos nuevamente ese valor en la tabla resumen, igual a los 1.500. Con esto tendríamos calculadas las distintas medidas de posición no central para la distribución de salarios de esta empresa.